Bueno, buenos días, bienvenidos, principalmente bienvenidos a vosotros, José Ribagorda, a Mario Moras, a Marcus y a Enrique Caperías. Muchísimas gracias. Como sabéis, muchos de los que estáis aquí, Aurora dirige un área de storytelling. Para nosotros, la gente que trabajamos en comunicación y que muchos de nosotros hemos estado en vuestro lado durante años y ahora estamos en el otro lado, que al final no hay dos lados, al final solo es un lado, ¿no? El lado de la comunicación, estés donde estés y donde tengamos que comunicar. Bueno, pues deciros que llevamos tiempo haciendo este tipo de conversaciones con las que hablamos gente especializados, que nos aportáis muchísimo, porque lógicamente, aunque hayamos estado en el periodismo y sigamos el periodismo más que nunca en estos momentos, siempre es muy bueno saber de gente especializada como vosotros qué es lo que está ocurriendo al otro lado, qué es lo que necesitáis de nosotros y qué es lo que nosotros podemos transmitir a clientes, que hay algunos aquí hoy en la sala, y que a la hora de contar las historias de sus productos, de sus marcas, de sus empresas, cómo tenemos que hacerlo, y de vosotros aprendemos siempre mucho. Aurora dirige todo el área de storytelling y nos aporta conversaciones como estas que nos va a venir muy bien. Bienvenidos y gracias. Gracias, Teresa. Bueno, yo tampoco necesito el micro porque ya sabéis que tengo un chorro de voz importante, pero lo vamos a usar. Como os decía Teresa, esto forma parte de un ciclo de conversaciones que hemos tenido ya varios, y hoy lo que queríamos hablar era de la especialización. Muchas veces nosotros, bueno, ya sabéis para empezar que Txun se presenta siempre como una agencia de especialistas que trabaja con especialistas. Y queríamos hablar un poco de cuál ha sido la evolución de la especialización en periodismo con distintos tipos de medio. Tenemos aquí televisión, bueno, parece que tenemos dos televisión, que tenemos, pero Pepe viene también por su especialización en gastronomía. Tenemos un medio escrito y tendremos otro en cuanto llegue Enrique, que se retrasa, en cuanto llegue se unirá a la conversación. Y queríamos hablar con ellos un poco para que nos cuenten cómo creen que está ahora mismo el momento de la especialización, cómo ha evolucionado. ¿El hashtag está mal? Ay, qué bien, pues lo he escrito yo, que lo sepáis. Que soy disléxica, como veis, y va a quedar todo el rato esto atrás con periodismo. Estupendo. Bueno, pues nada, que sepáis que es periodismo. Menos mal que la otra palabra no existe. Bueno, pues eso, lo que os decía, vamos a hacerlo como otras veces, todo lo informal que podamos. Y os voy a presentar a los que tengo aquí conmigo. Cuando venga Enrique, ya sabéis que él es el director de Muy Interesante, que también es súper activo en Twitter y que habla de divulgación científica fenomenal, para que lo entendamos los que no tenemos ni idea de eso. Pero cuando llegue, pues ya hablamos con él. Tengo aquí a Pepe Ribagorda, que tengo la chuleta que ha preparado Belén, aunque muchos lo conocemos por el tema, él es editor y presentador de Informativos Telecinco Fin de Semana con Karma Chaparro, pero está aquí por su especialización y pasión, casi diría yo, en el tema de gastronomía. Nos va a contar un poco cómo ha llegado desde el periodismo más generalista a esa especialización y por qué. Enrique, ya os he dicho, es el director de Muy Interesante. Marcus es cofundador de Yorokobu. Aquí tenemos últimamente muchas personas que trabajan con Yorokobu muchísimo, una revista que ha llegado como para romper un poco el mercado, tratando temas que otros medios no trataban. Supongo que es lo que les apetecía leer a ellos cuando la fundaron, y que a nosotros nos está dando lugar, por ser sinceros, a introducir temas que tienen que ver con algunos de nuestros clientes, historias interesantes, sobre todo dirigidas a un público que está muy lejos de mí, los millennials, como hasta 30 y tantos años, y nos está ayudando mucho. Almudena por ahí estará, que sabe de lo que hablo. Y luego tengo a mi derecha a Mario Moros, es que soy un poco disléxica, lo habéis visto, a Mario Moros, que es especialista en cultura en Informativos 4, sobre todo en fin de semana, pero y que, bueno, yo lo traigo aquí porque soy fan y porque me encantan sus reportajes, y le voy a poner un poco colorado. Y ha trabajado mucho tiempo con Miguel Ángel Oliver, que sabéis que es bastante amigo de la casa, y nos ha hecho el favor de mandárnoslo él y de acceder Mario. Y hace un enfoque cultural un poco distinto, y ya nos ha estado contando cosas antes que yo creo que van a ser muy interesantes. Y bueno, empezamos con la pregunta general que siempre hago a todo el mundo. Contestadme cada uno como queráis, bueno, en el tiempo que queráis no, porque nos vamos a ir a la hora que hemos dicho. Y lo que me gustaría saber es un poco, primero, que me hagáis un breve análisis de cómo veis el momento de la especialización en periodismo en estos momentos, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en los medios, si la especialización sigue existiendo y en qué términos, y luego personalmente cómo habéis llegado a la vuestra.
Sí, vamos a hacerlo así como en orden y luego ya descolocado, pero vamos a empezar por allí y sí. Bueno, yo creo que la especialización vive momentos difíciles, porque hacer periodismo especializado es un periodismo caro, ¿no? Requiere de medios, requiere de, sobre todo, haciendo informativos, pues crear, digamos, un área, un departamento de personas específicas. En Telecinco se intentó haciendo la sección de reporteros y se tuvo que desestimar, incorporando a toda esa redacción paralela a los informativos diarios. Por lo tanto, y por los tiempos que vivimos, pues yo creo que es un periodismo auténticamente de lujo en estos momentos, llevarlo a hacerlo y desarrollarlo, ¿no? Lo que sí puedes hacer es, digamos, dirigir de alguna manera una cierta especialización en tu quehacer diario, ¿no? En los informativos de fin de semana, pues sí puedes hacer una información específica para el fin de semana, ¿eh? Sí puedes tener un cierto margen para elaborar noticias, porque tienes esa pausa entre semana para trabajar o para desarrollar yo trato de hacerlo, ¿no? Incidir un poco en el análisis. Ahora estamos con el Brexit de la próxima semana, pues siempre nos tratamos de adelantar y planteamos reportajes que sean un poco más de análisis o que no se enfoquen en la información del día a día. Siempre hay cierto margen, porque yo creo que el periodismo especializado pues es el periodismo ideal, ¿no? Es el referente, es el sueño, es en el que todos apostamos y lo tenemos referenciado como el periodismo de más calidad, ¿no? Y hacia esa calidad pues tratamos también de derivar los contenidos de cualquier informativo diario, ¿no? Pero realmente es difícil, es muy complicado en los tiempos que vivimos. Hola. Baja a todos, pero tiene un problema con los taxis. Bueno, claro, es que con la huelga encima. Bienvenido. Y perdona que hayamos empezado, pero vamos con el tiempo justito. Entonces lo que venía a decir es eso, ¿no? Que bueno, pues en el área del fin de semana, y por ejemplo, pues delimito o pienso contenidos, como es la gastronomía, digo, pues ocio, fin de semana. También está un poco pues mi afición por los contenidos gastronómicos, ¿no? Que los aplico como editor a la edición, ¿no? Y puedes hacer esa pequeña apuesta, o sea, puedes hacer una pequeña especialización, o puedes hacer una especie de sección fija dentro del informativo y fidelizar un cierto público que pueda estar interesado por los contenidos que en este momento le propones. ¿Y cómo llegaste tú a la tuya? Porque no sé si habéis visto la web de las cosas del comercio. Sí. ¿No? Que es la que tiene... perdón, la web de las cosas del comer, que es la que tiene Pepe, que yo os la recomiendo. Yo no soy muy aficionada a la gastronomía y la verdad es que es muy interesante, tiene un montón de cosas distintas y no es la típica cosa que te esperas cuando se habla de Pues gastronomía. Deberías. Pues no, pues mejor que no. Cultura. Que debería yo. Es Seguro, cultura. seguro. No, y a mí comérmela me encanta, Es cultura. Sí, no. No me da tiempo a tantas cosas, pero luego Es ir a cultura, restaurantes y comer. ¿verdad? No, por supuesto, O sea, Sí, analizamos lo que es el trasfondo de la gastronomía. La Desde gastronomía no luego es que sí. solamente Ferran Adrià o los Roca, ¿no? No, gastronomía es mucho más. Gastronomía es saber de producto, es aprender a comer, es enseñar a los niños, eso sí. es un concepto de sociabilidad para mí grandioso. En torno a una mesa vivimos, celebramos, amamos, nos enamoramos. Y socialmente en divorciamos. España la comida es como el centro casi Sí. de nuestra... La comida y lo que le rodea. Exactamente. Sí. Forman parte de nuestra vida, ¿no? Entonces y luego tiene unos componentes también culturales importantes, ¿eh? O sea que... Pues eso es una pasión que vas desarrollando con el tiempo. Yo sí digo, ¿por qué llego yo a la gastronomía? Pues tengo que pensar hasta en mi madre, porque es una grandísima cocinera y ella es la que de alguna manera alumbra mi paladar de la más tierna infancia, ¿no? Porque yo la tengo en la cabeza cocinando, yo saltando ahí a la encimera a ver qué preparaba, tratando de picar algo ya. Ella cocina muy bien. Entonces, pues lógicamente, si una madre te educa, o unos padres te educan en eso, pues ya te interesas por eso, ¿no? Y luego pues ya desarrollas un proceso vital, llegan las lecturas, la gente que conoces. Yo he conocido gente muy afín a la gastronomía que me van animando a ello. Empiezas a leer, empiezas a conocer y empiezas a viajar, pero en tu mismo barrio, donde buscando un poco la excelencia que la encuentras yo siempre lo digo, ¿no? La encuentro en una simple croqueta, ¿no? No tengo por qué buscar un plato fastuoso y carísimo, ¿no? Una simple croqueta, unas bravas, va buscando ya lugares revestidos de autenticidad. Entonces eso es un proceso, eso es una dinámica, te lleva pues a ir conociendo. Ahora quieres conocer esto, ahora quieres conocer las mejores bravas, ahora quieres conocer un poquito mejor el foie o el armagnac o la ostra, de Arcade, Entonces es un proceso ya vital en el que ya no sales de él, ¿no?
¿Y cómo empieza? Pues empieza de una forma muy sencilla. Empiezo por un blog que me proponen precisamente en Telecinco, cuando empiezo yo a introducir los contenidos gastronómicos en el informativo. Me propone la dirección escribir un blog hace 10 años y empiezo a desarrollar pues ahí contenidos en el blog, y el blog va creciendo hasta que se configura ahora una web con el apoyo de Mediaset, y es un gran contenedor ahora mismo gastronómico de todo el grupo, ¿no? Hemos procedido a remodelarlo ahora y hemos ampliado muchísimo los contenidos, y ya introducimos pues también vídeos y todo tipo de noticias. Es un gran contenedor donde volcamos desde las noticias gastronómicas que emitimos en los informativos. Está colgado el programa Cocineros sin Estrella, los 15 capítulos que elaboramos, que os puedo hablar mucho de lo que ha supuesto ese programa. Y es un gran contenedor de noticias. Traslado mis experiencias gastronómicas, incluimos entrevistas también con cocineros. Hemos entrevistado a Ferran, hemos entrevistado a David Muñoz, a Camarena, y ahora tenemos ya pendiente de publicar con Andoni Aduriz, y próximamente, bueno, vamos trabajando en ello constantemente, ¿no? Súper apetecible. Bueno, voy a volver para atrás porque ha venido Enrique. ¿Ya te he presentado? Muy bien. Ya sabe todo el mundo quién eres. Bueno, pero que lo que estábamos hablando un poco es de la importancia de la especialización, en qué momento está ahora mismo. En tu caso, lo que estábamos diciendo es que nos has ayudado a entender cosas que son, por lo menos para mí, incomprensibles, porque soy de letras purísimas, con lo cual la divulgación científica me parece impresionante. Y lo que preguntaba un poco es en qué momento ves la especialización y cómo fue tu llegada a la tuya, y en qué momento ves el presente y el futuro de la especialización de la que tú te ocupas. Bueno, yo creo que la divulgación científica vive un buen momento porque, a diferencia de hace 20 o 30 años, cuando apareció muy interesante, hay un cuerpo de periodistas especializados en divulgación científica. Y eso es bueno porque nuestro medio necesita de profesionales muy especializados, y cada vez se pide más porque hay tantas áreas de la divulgación científica que hay que tocar, que tienes que ir compartimentalizando los distintos especialidades. Especialización dentro de la especialización, sí, claro. Obviamente nosotros tenemos periodistas especializados en salud, en astrofísica, en paleontología. Entonces, cuando queremos hacer un tema relacionado con alguna de esas áreas, pues sabemos a qué puerta llamar. ¿Qué más me habías preguntado? ¿Cómo llegaste tú? Algo un poco más. Pues mi llegada al periodismo científico fue por vocación, porque desde pequeñito me encantaba divulgar, y era un fan incondicional de Félix Rodríguez Lafuente, de Richard Bellamy, de los grandes divulgadores de aquella época. Nos das todas las pintas de la edad, ¿eh? Sí, ha pasado el tiempo. Todas las pistas. Y yo me leía un libro, y lo que hacía era, cuando lo acababa, pues darle la tabarra a mis primos y amigos contándole mi versión de lo que había leído. Y en una ocasión tuve la suerte de conocer a Félix Rodríguez Lafuente, y le pregunté qué tenía que hacer yo, pues, para dedicarme al mundo de la divulgación, porque yo quería divulgar en el área de naturaleza, animales como él. Y me dijo, pues mira, no estudies periodismo. Que total, ¿para lo que sirve? No, porque si quieres dedicarte a la divulgación científica vas a necesitar conocimientos científicos. Y me dijo, pues mira, en lugar de hacer medicina, pues haz biológicas, que es una carrera en la que en los primeros cursos ya tienes prácticamente todo el espectro de la divulgación. Estudias antropología, biología, botánica, genética, biomatemática, etcétera, etcétera. Y así es como me introduje en el mundo de la divulgación, porque yo quería ser divulgador, es decir, yo no quería ser biólogo, sino... Ni periodista. Y periodista, sí, obviamente, periodista. Periodista de divulgación científica, lo que yo quería. O sea, que tú lo tenías clarísimo desde el principio, ¿eh? Sí, lo tenía muy claro. Y así es como llegué. Y llegué está, muy interesante. Esa es la suerte, porque tenerlo claro y hacer lo que tenías claro, eso ya es la pera, ¿eh? Sí. Sí, qué suerte. Vamos, la verdad es que la vida me ha tratado en el terreno laboral bastante bien. Pues nada, felicidades. Marcus, ¿tú? Es la misma pregunta al principio para todos, un poco cómo veis la especialización y en qué punto está, y cómo habéis llegado vosotros a ella. Bueno, en realidad no nos consideramos especializados en nada, somos un poco anarcas para bien y para mal, es decir, nos dejamos llevar un poco por nuestras pasiones en distintos momentos, ¿no? A lo mejor
se verá, ¿no? Coges un número y de repente pues hay mucho tema histórico, arquitectónico, y de repente otro número pues a lo mejor trata un tema de antropología. Entonces, bueno, siempre nos ha gustado como tener una mente muy abierta y dejarnos llevar por los intereses de cada momento. Y en cierto modo pienso que es el valor también, ¿no? Hemos intentado vender un poco que al final es para gente curiosa, ¿no? Muy abierta de mente, que quiere pues informarse, como puede pasar a lo mejor. A ver, no quiero compararme con The Economist porque están a años luz, pero una cosa que me gusta de Economist es precisamente eso. Sí tienes un poco la actualidad, pero a la vez de repente te encuentras pues una historia muy curiosa del Congo, de un emprendedor que ha montado algo, bueno, en fin, que eso es un poco lo que intentamos seguir. Vosotros metéis bastante el tema del emprendimiento. Sí, a ver, nos gusta también reírnos un poco de esta burbuja, pero a la vez sí lo cubrimos porque pensamos que realmente es importante. Y bueno, sí, siempre hemos querido seguir a gente que está haciendo cosas. De hecho, acabo de volver de Menorca, que ha habido un evento que se llama Menorca Millennials, que llevaron a 20 startups ahí. Y me ha gustado porque es verdad que a veces ves como la enésima app de fotografía, esto te dices, vale, eso no está cambiando el mundo, pero también había gente como un chaval de 26 años de Elche que está montando una empresa de cohetes espaciales y que en el 2018 van a hacer su primer lanzamiento. Entonces dices, wow, o sea, que la startup no es solo eso, también es eso. Había un chico de Finlandia, bueno, es español, pero vive en Finlandia, que está creando un móvil modular porque estaba cabreado con la obsolescencia programada y todo. Entonces, bueno, nos gusta también buscar a esa gente un poco loca que está haciendo, porque joder, hay que estar un poco loco, pero ole, chapo. ¿Hasta dónde puede llegar eso? Sí, además? sí. Sí, desde luego. Ojalá nos lo solucione, pero yo también estoy cabreada, ¿eh? Pues sí. Mario, tú, te toca. Y luego vamos a ser un poquito menos de turnos, que parece el debate del lunes. Bueno, yo estoy un poco con Enrique, con el hecho de que a partir de cierta edad casi todas las historias son una historia muy larga que contar, ¿no? Yo casi todas las decisiones importantes de mi vida a mí me llegaron antes de estar preparado para tomarlas. Por eso hice ciencias puras en el colegio, por eso luego en la facultad hice económicas, me licencié en financiación internacional, me alisté en el ejército, intenté ser, Dios me perdone, inspector de Hacienda. Me compré un videobeta. Cuando martes y 13 eran 3, a mí el que más gracia me hacía era el de barbas. Quiero decir, para que os hagáis idea de lo perdido que yo estaba, ¿no? Con 30 años yo no solo no sabía qué quería hacer, sino que no tenía ni la más remota idea de lo que no quería hacer, ¿no? O sea que si yo soy especialista en cultura, más bien se lo debo a una novia caprichosa que tenía entonces que se llamaba casualidad. No tiene ninguna importancia para vosotros. Sí que es verdad y sí que creo que cuando simplemente, si tú quieres que tu vida cambie, simplemente hace falta que cojas el segundo taxi que pasa en vez del primero. Mi segundo taxi pasó en el año 2003 y se llamaba Máster de Periodismo del País, ¿no? Yo me subí en ese taxi, que fue la mejor decisión de mi vida y la primera que tomé estando preparado para hacerla, ¿no? La primera redacción que pisé fue la de CNN Plus. Nada más llegar me dijeron, si te piden pan, no hagas pasteles. Si te piden pan, no hagas pasteles. Es el mejor consejo que me han dado nunca jamás. Yo, siguiendo una larga tradición familiar de aceptación de buenos consejos, no lo seguí, y porque yo lo que quería a toda costa era hacer pasteles desde el momento cero, y los mejores pasteles para mí en televisión, o los pasteles más ricos, con el permiso de Pepe, son los que van rellenos con la crema de la cultura. Mis hermanos y yo de pequeños leímos todos los tebeos que llegaron a nuestras manos, escuchamos toda la música que pudimos, fuimos a todas las películas del cine, vimos todas las series de televisión, todo está hoy en mis reportajes, todo. Si yo miro uno de mis reportajes, posiblemente sabría decir plano a plano qué me lo ha influido, ¿no? O sea que mi especialización no viene de un máster ni viene de un curso, viene de la vida, ¿no? Como aquella película de Slumdog Millionaire, ¿no? Y yo creo que esa es la especialización. Como en el debate también. También ha sido el foco que ha estallado, ¿no? Yo creo que esa es la especialización buena, ¿no? La que te viene de referencias que tú mismo tienes y que hace que le lleguen a ese que también las tiene y que en ese momento se siente de alguna forma un poco identificado contigo, ¿no? Me gustaría saber, como tenemos la suerte de tener medios distintos, si creéis que la especialización es diferente en un medio. Yo creo que es diferente. En un medio escrito, en la radio, las posibilidades que ha dado Internet, la televisión, si ofrece posibilidades distintas, si se plantea de una manera diferente, si es más estrecha o más ancha, entonces me da igual ya a vuestra bola.
decid un poco cómo lo veis. Yo sé que Mario tiene opinión porque lo hemos hablado antes, entonces igual deberías empezar. Bueno, yo simplemente en la televisión, yo antes les contaba a ellos que creo que es el medio en el que más ha cambiado, ¿no? La especialización. Realmente yo tengo un subdirector de informativos que dice que una redacción de una televisión realmente se puede dividir entre periodistas que lo hacen bien y periodistas que lo hacen mal, ¿no? Que el tipo de cultura que lo hace bien en cultura probablemente bien lo haga bien en nacional, y el que lo hace de una forma un poco mediocre en sociedad lo hará mal también en internacional, ¿no? Entonces, que esa especialización realmente solo debe ser entre gente que lo hace bien y que lo hacen mal. En televisión, yo creo que Pepe también estará de acuerdo. Os pongo de ejemplo el pasado fin de semana con el atentado de Orlando, ¿no? En ese momento hay una especie de estado de emergencia en la redacción y somos la naranja mecánica de Cruyff. Todos atacan, todos defienden, ¿no? Yo creo que en televisión se pide ahora mismo realmente que la gente sea bastante polivalente, que sea capaz de hacer cualquier cosa. Es donde más se han difuminado las fronteras entre secciones, ¿no? En fin de semana también, que solemos ser equipos bastante más pequeños que a diario, Más, ¿no? mucho más, ¿no? Se ha acentuado más. En el caso de cultura, por ejemplo, al de cultura no se le pide solo que haga algo sobre libros o sobre teatro también, y en su caso ocurre igual con su reportera Rosa Conde, antes hablábamos. Quizá cualquier cosa que tenga que tener cierto sentimiento, que tenga que estar explicado de una forma especial, en ese caso se le pide al de cultura. O sea que la especialización un poco en televisión, desde luego, ha difuminado las fronteras. Los que no sois de televisión, ¿cómo lo veis? Yo pienso que en el caso del periodismo científico lo más importante es la base que tenga el periodista en este sector, porque teniendo las ideas claras, sabiendo de lo que escribes, puedes intervenir en cualquier formato. Es decir, entre mis redactores, lo mismo te hacen un artículo para la revista que un post para online, que si mañana montásemos una emisora de radio, si no tiene detrás un background y no sabe de lo que está hablando, difícilmente puede hacer su cometido profesional. Es decir, si mañana hay un acontecimiento, una supernova, y no sabes lo que es una supernova, no sabes nada de astrofísica, pues difícilmente puedes comunicar o divulgar lo que estás contando. Además que se nota, es decir, cuando vienen lo que llamamos nosotros los mirlos blancos a la redacción, que son periodistas que han hecho algún máster de periodismo científico, los seleccionamos, pues se les ve que tienen muchas lagunas, que tienen que hacer un recorrido hasta que van cogiendo los truquitos necesarios para saber dónde tienes que informarte, qué fuente tienes que consultar y cómo elaborar la información. Pero yo en vuestro caso, por ejemplo, la duda que tengo es, igual me equivoco, pero como me da la sensación de que la mayoría es gente que sabe de ciencia, que intenta divulgar, o sea, que intenta y le sale, sí, divulgarla, o al revés, si tú dices son periodistas que se han hecho un máster en periodismo científico, es que saber mucho de una cosa no significa que la sepas contar bien. Claro. Entonces no sé muy bien cuál es el ejercicio que hay que hacer, porque yo, leyendo muy interesante, me entero de cosas que no me enteraría de otra manera. O sea, que de alguna manera tendréis que hacerlo para que la gente entienda que lo que él sabe hay que pasarlo a otro tipo de... traducirlo al lenguaje pagano. Bueno, dentro de nuestra rama la vocación es importantísima. Es decir, porque hay una parte obviamente de formación periodística, pero luego tú tienes que, por tu cuenta, ver qué área de la divulgación te gusta más y profundizar en ella. Eso no quita que cualquier redactor que yo tengo en la redacción pueda escribir de cualquier cosa de ciencia, pero hay materias en las que se siente más cómodo. ¿Por qué? Porque ellos han visto que a uno le gusta más escribir sobre tecnología, a otro sobre paleontología, arqueología, yo qué sé, cosmología, y entonces cada uno se va haciendo su parcelita de dominio, pero no quiere decir que no pueda escribir sobre lo demás, porque la técnica la tienen. Saben cómo buscar la fuente, saben cómo tienes que realizar el reportaje, dónde están los posibles puntos conflictivos, y todo eso con la experiencia te lo va dando. Luego, dentro de nuestra área de divulgación científica tenemos periodistas que se han formado en divulgación y escriben perfectamente sobre temas de ciencia, y tenemos científicos que han sabido coger el truco periodístico y escriben sobre ciencia. Que se puede aprender en los dos sentidos. Y luego también tenemos periodistas todoterreno para ciertos temas en los que la hiperespecialización no es necesaria. Y ahora ya también luego, si queréis, os podéis interrumpir unos a otros, y en nada os voy a dejar que interrumpáis vosotros también, pero esperad un poco, que interrumpáis vosotros también. A mí me gustaría saber que sea el que lo diga. Sí, Enrique, se te oye regular a ti, no sé muy bien.
porque es, pero a ti es el que se le oye regular. Saber un poco, yo sé que vosotros incorporáis, bueno, Mario lo ha dicho, yo entiendo que todo es un poco, incorporáis mucho de vosotros mismos, de vuestra experiencia, de vuestra vida en su caso, del sitio que habéis ido en Mallorca y que os han contado, en Menorca, y lo que os han contado estas cosas, pero me gustaría saber qué elementos consideráis que son necesarios, imprescindibles, recomendables para que entren en una noticia de vuestra especialización. Esto ya es puro egoísmo. Nosotros aquí somos representantes de marcas, compañías, proyectos y muchas veces no sabemos qué tecla tocar, y esto siempre al final es la pregunta que hacemos de pura practicidad, qué tecla tocar, qué haría que dentro de unas especialidades tan ciencia, gastronomía, cultura, bueno, la no especialización de Yorokou, que dice que no son especialistas, ¿qué elementos creéis que tendría que tener una noticia que podría aportar una marca? Evidentemente tenemos claro que sin venderos el detergente o sin venderos el, yo qué sé, la hamburguesa. Pues yo creo que hay que apelar a la novedad. Yo creo que es la máxima de cualquier noticia. Una noticia que sorprenda, una noticia que vaya incluso contracorriente, que sea novedosa en todos los sentidos. En el aspecto, por ejemplo, gastronómico, yo cuando decido incluir contenidos gastronómicos en los informativos, de gastronomía se hablaba solamente de Madrid Fusión y de Ferran Adrià, y no se hablaba absolutamente de nada más. Esa era la tónica, eran 2 citas anuales, Ferran Adrià y Madrid Fusión, y el resto no existía. Entonces abrí el espectro, pues empezamos a hablar de la feria del chuletón de Tolosa o de la feria del pulpo de Carballiño, o sea que abrimos el espectro a otro tipo de cocinas, ¿no? Eso luego generó el interés de la casa por el programa Cocineros sin Estrella, buscamos un eslogan novedoso y empezamos a ofrecer contenidos novedosos, empezamos a hablar de gastronomía como normalmente no se hablaba. Y yo entiendo que la gastronomía de vanguardia española pues es muy noticiable, es muy relevante y debería ocupar el espacio informativo, pero no había que olvidar esa otra cocina. Y entonces desarrollamos pues toda una línea de trabajo. Entonces fue una pequeña especialización dentro de los informativos donde la especialización es complicada porque atendemos a un público muy generalista y los contenidos tienden a ser muy generales y del interés de todos. Pero yo creo que sí la especialización es buena, buscando puntos novedosos, porque dan una seña de identidad de alguna manera al informativo, ¿no? Cuando la actualidad es la misma para todos, pues tú tienes que buscar también perfiles propios y tener tu propia personalidad a la hora de editar y de contar las noticias de una manera determinada. Y entonces, si nosotros te diéramos algo especial para ti, para que pudieras contar esas historias de otra manera, ¿eso lo valorarías y lo tendrías en cuenta? Evidentemente. Ya sé que es una obviedad, pero para que lo apuntemos. Evidentemente. Vale, vamos, pero más que en la forma, en el fondo, ¿eh? O sea, yo busco... Porque sí, ahora hay mucho envoltorio, hay mucha oferta muy bonita y muy de relumbrón. No me interesa tanto como el trasfondo. O sea, yo voy buscando más el trasfondo para contar algo. Del chef conocido, del chef, ¿tú crees que se abusa un poco? Hay poca imaginación a la hora de desarrollar o de vendernos de alguna manera las noticias por parte de las agencias. Gracias. Toma. Sí, porque hay muchísima oferta y, en fin, o sea, cuando nos llega el día del cáncer, Mario lo sabe, o el día de ahora que es el día de todos, es que, o sea, es un aluvión de correos por parte de las agencias, tremendo, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Es tremenda. Pero nosotros somos agencias clientes también. Te obliga, sí. Te obliga a ser muy selectivo, pero claro, tienes que visualizar más que la forma, el fondo. O sea, yo quiero ver qué me ofrecen de nuevo, ¿no? Y qué tiene de nuevo esta oferta que se me hace, ¿no? Porque a mí la máxima que yo persigo siempre en los informativos es eso, ¿no? Contar cosas nuevas que sorprendan al espectador y no caer otra vez en lo mismo, ¿no? ¿Se puede interrumpir? Va a hablar Mario y luego ya interrumpes. Lo acabas de hacer. Lo suelen hacer los redactores, porque nosotros trato de que estén. Yo en la redacción, a pesar de nuestros exiguos medios, y tiene razón Mario, que pues tenemos que estar... Perdón. Desastre. Las cosas del directo, sí. Que pues trato de tener redactores especializados y veo las habilidades de cada uno y también las
los gustos de cada uno, ¿no? Porque creo que es como mejor van a desarrollar luego el trabajo, ¿no? Entonces tengo determinadas personas pues vinculadas, por ejemplo, a la salud, que es donde más envíos de agencias estamos recibiendo, también a la gastronomía, que estamos recibiendo muchísimas. En fin, tengo otra persona que está muy interesada en redes, en internet, tiene una facilidad tremenda para buscar. O sea, busco las capacidades y las potencialidades de cada uno para hacer una redacción mínimamente especializada en algunas áreas, pues yo creo que eso es bueno y es determinante. Rendimos todos mejor, la redacción está mucho más satisfecha y a gusto, ¿no? Entonces me gusta que ellos hagan un poco de criba con respecto a mí, ¿no? Porque si no, el aluvión que me llega a mí es tremendo, ¿no? Aunque me llega lo mismo, porque yo ya lo he visto, pero sí que prefiero que ellos hagan una selección previa, una criba previa, y luego ya decidimos. El equipo de edición es el que decide. Sí, bueno, probablemente lo que os cuente en general durante toda la hora os entretenga, pero esto que os voy a contar ahora os va a servir, ¿no? O sea, dicho de otra forma, esto va para examen. O sea, apuntad que esto va para examen, ¿no? Bueno, hace unos años había una noticia en El País sobre una restauración de un retablo en un pueblo de Valladolid, ¿no? Entonces el titular era "La culpa es del gato". La culpa la tiene el gato es una frase vintage, ¿no? Que antes decíamos cuando la culpa no la tiene nadie, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? El gato, ¿no? Ese titular de "La culpa la tiene el gato" nos pareció bastante impactante y fuimos allá a ese pueblo de Valladolid. La historia era que el retablo de aquella iglesia estaba tan dañado que hasta unos gatos habían hecho un nido allí, ¿no? Y estaba criando, supongo que era una gata madre soltera o algo, estaba con unos cachorrillos en el retablo, ¿no? Tan dañado estaba aquello. A pesar de que habían pedido ayuda durante muchísimo tiempo, nadie se las había dado, hasta que un día llegó el arzobispo, vio aquel gato allí, dijo, esto es una vergüenza, pidió ayudas, Bankia supongo que soltó dinero, soltaba dinero para todo. En fin, que aquello se empezó a restaurar, ¿no? Y el cura, cuando le preguntaron por aquella restauración, dijo "La culpa la tiene el gato", ¿no? Que es un titular fantástico. Entonces, para allí nos fuimos nosotros a grabarlo con don Toribio, era el cura. "¿Qué tal, don Toribio? Pues fíjese lo que hemos hecho aquí, fíjese lo que hemos hecho allá", ¿no? Y claro, yo sí, pero cuéntenos, don Toribio, lo del gato. "No, lo del gato ya, lo del gato". ¿Por qué no? Pues porque ha venido el arzobispo, ha dicho que no contemos lo del gato, porque, claro, da muy mala imagen y de cómo estaba esto, no podemos contar lo del gato, ¿no? Yo le decía a don Toribio, piense que yo he venido aquí simplemente por el gato, porque hay 18.000 restauraciones al día en España, ¿no? Yo vengo aquí porque usted ha encontrado una cosa fantástica, que es un titular, ¿no? Un titular. Hemos venido por el titular, por el gato. Usted tiene que contar el gato. Yo a ustedes, señores de las marcas y jefes de comunicación, les pido que me vendan el gato, que encuentren el gato, de su tema, porque yo necesitaré ese gato para convencer a Pepe de que esa noticia tiene gancho, y yo le diré, Pepe, quiero hacer una cosa de una restauración. No, va, ¿eso qué? Pero hay un gato, y Pepe me dice, ¿cómo? Cuéntamelo. Le cuento lo del gato y Pepe me dirá, sí, vete, pero grábame el gato. Porque luego Pepe, a la hora de venderlo en el informativo, hará un cebo, que es una cosa que inventó Sálvame, que ahora hacemos todos, eso de, y luego iremos a Valladolid a ver una restauración gracias a un gato, luego se lo contamos, ¿no? Y ahí está enganchada ya, ¿no? En cultura nada vende ya porque sí, nada vende porque sí. Vende, me refiero, ¿me entendéis el término vende, no? Muchísimo. Pues en cultura nada vende. El último libro de Pérez Reverte vende porque crea una polémica, porque la guerra civil está contada como para niños de 2 años, ¿no? Y la última película de Almodóvar no vende por la película de Almodóvar, vende porque iremos allí y le preguntaremos sobre los papeles de Panamá, ¿no? No hay ningún tema en cultura como antes que vende porque sí. Ese es el fundamental cambio que yo veo en la tele, en cultura. Nada vende ya porque sí, sino que hay que encontrar siempre, y es lo que tenéis que hacer vosotros, el gato. Hay que vender el gato. Teresa. Yo te iba a decir que no siempre tenemos un gato. Ese es el problema. El problema es que tienes que inventar el gato. Claro, para eso estamos los de Storytelling. Nosotros los queremos inventar, pero no nos dejan inventar el gato. A veces no los escuchamos y lo inventamos. Toma ya, otro zasca. Yo quería preguntaros una cosa. Quería preguntaros qué temas en cada una de vuestras áreas de especialización son ahora candentes. Si tuvierais que elegir un tema, un tópico en el que vosotros diríais... Está vendido. La noticia está vendido, ¿qué tema elegirías en cada uno? Me da igual, o sea, dentro de la igual no hay. ¿qué sería? Es decir, ¿es la tendencia de los seguros de los evangelistas de la alimentación? ¿Es unos productos en concreto? ¿En ciencia cuál es el tema tal? Lo de menor cada ayer que han dicho por Recall Médica hasta ahora ha sido impresionante lo que ha montado este señor ahí. No sé, o sea, ¿qué es lo que realmente os interesa y de qué forma nosotros, cuando tenemos que contar una historia, nos podemos aproximar a aquello que realmente decís, vamos, lo saco ya? Hombre, tener la sensación de que quien te manda el email conoce tu medio y te tiene en cuenta, y que a lo mejor no te diga, oye, mira, nos han sacado en El País, ¿quieres ver el link? Y a partir de ahí cuentas la historia, cosas así que dices, hola.
Eso pasa bastante. ¿Pero hacemos eso? No digo que lo hayáis hecho no, vosotros, nosotros, pero no es sí, personal, ya, se hace, ya, que es como, nosotros fenomenal. Luego hay una parte que va a sonar un poco terrible, pero nosotros tenemos una división que se dedica a hacer contenido patrocinado con dotes periodistas y mucho de ellos es simplemente te pongo en contacto con esta persona y os ponéis de acuerdo si os parece bien. Y hemos creado historias, por ejemplo, para Jack Daniels, un vídeo que tuvo 300.000, pero donde decimos clarísimamente que es un contenido patrocinado. Pero sí tenemos un caso reciente de éxito con vosotros, donde os aproximasteis a nosotros, nos vendisteis un gato muy apetecible, que era contar una historia y además darnos los medios para contarlo, pero sin meternos en cómo lo íbamos a contar. Es decir, crear una relación de confianza. Es decir, nosotros no vamos a ir ahí para hablar más de nadie. Nosotros queremos contar una buena historia, que fue esta de la arquitectura afrocaribeña en República Dominicana. Y bueno, pues yo creo que salió bien, todo el mundo salió bastante contento con ese tema. Entonces hay momentos donde una marca sí te ofrece algo muy interesante, te da libertad, pero en general decimos, oye, mira, pues lo pasamos a ese departamento porque... No, eso nosotros ya sabemos que las cosas funcionan así, pero... Bueno. Independientemente de si venga de una marca o no, ¿no? Imaginaros que tenéis la libertad ahora de poder decir, hoy saco este tema porque hoy este tema a mí me parece... Bueno, en gastronomía lo que estamos ahora visualizando es el post-Ferran adrianismo, ¿no? Hay mucha confusión, ¿no? Se están apuntando tendencias, ¿eh? Entonces todo lo que sea ese apuntamiento, esa visualización de por dónde va a ir el futuro nos resulta muy interesante, ¿no? En algunas cosas sí, porque se prescinde de la frugalidad de lo estético y de la fugacidad de lo estético y se trata más de buscar platos con contenido, platos con sabor. O sea, el sabor ha cobrado, en este caso un valor tradicional, cobra una importancia ahora mismo fundamental, ¿no? El sabor. También se hace una cocina que es una cocina más de conciencia, es una cocina que tiene en cuenta valores como la sostenibilidad, que tiene en cuenta sí, la salud, por ejemplo, es muy importante. Todo ese tipo de... están ahora mismo en ebullición, y se están creando una serie de paradigmas por donde yo creo que van a ir los tiros. Entonces, todo lo que apunte a eso nos puede resultar interesante. O sea, experiencias de huertos sostenibles, experiencias con productores locales de algunos cocineros, con ganaderos, recuperación de especies. Por ejemplo, el otro día que estuve en Azurmendi es admirable, ¿no? Están recuperando hasta 400 tipos de alubia. Es una labor de investigación tremenda la que están haciendo allí, ¿no? Con la alubia del País Vasco, ¿no? Y ese tipo de cosas, atendiendo a esos valores, nos resultan francamente interesantes. Luego hay fenómenos o conceptos absolutamente novedosos como el que encarna David Muñoz, la radicalidad, la revolución, la ruptura, la anarquía, la libertad, pues que ese tipo de valores también cuenta. Cuando alguien crea un concepto, o aquí en Madrid, ¿no? O sea, el tema de la casquería, con la tasquería de Javi Estevez, ¿no? Que crea un concepto y eleva la condición de la casquería, que es un género bastante denostado tradicionalmente, pues eso le da un valor añadido. O sea, todo el concepto que os he hablado de novedad, de sorpresa, de que sea algo rupturista, pues también nos resulta altamente muy interesante. Pero yo creo que la salud cuenta mucho y todos estos conceptos por donde va apuntando una posvanguardia, que no les gusta a los cocineros hablar de ella, muy confusa en estos momentos, pues es interesante. A mí hay una cosa muy interesante que ha dicho Marcus, y es la relación de confianza entre el redactor y el jefe de comunicación que le llama, ¿no? Que sepa a quién se dirige exactamente. A mí me gusta mucho cuando me llaman y me dice, tengo algo que es muy tú, me dice el de comunicación. Yo sé perfectamente, si lo conozco, sé que va a tener razón, ¿no? En el periodismo cultural no hay temas nuevos, los temas son los viejos temas de toda la vida, ¿no? Yo siempre digo que no ha cambiado los temas, o no han cambiado los temas, sino la forma de contarlos. Yo digo que no podemos cambiar nuestros ojos, pero podemos cambiar la forma de mirar, ¿no? En mis temas, lo que cambia es simplemente la forma de contarlos. Son teatros, son libros, son música, no hay casi nada nuevo. Y lo nuevo que hay ha sido difícil introducirlo en televisión. Los videojuegos, por ejemplo, es una industria que mueve muchísimo más dinero que mueve el cine. Ha sido muy difícil que las teles generalistas hayan empezado a contar cosas de videojuegos. Nosotros tenemos un redactor, Juan Carlos Flores, que desde el principio
no con todo el apoyo de todo el mundo empezó a contarlos y ahora sus piezas son una de las piezas, por supuesto, más seguidas en redes sociales, ¿no? Ocurre igual, las noticias sobre redes sociales también son muy difíciles de llevar a pantalla. ¿Cómo cuentas? ¿Con qué imagen agradable puedes contar una red social, ¿no? En esa confianza, y con eso lo dejo ahora, es muy importante no defraudarla, ¿no? Quiero decir, a mí alguien de vosotros me puede vender un tema magnífico, luego yo voy a grabarlo y aquello no vale mucho y se rompe, ¿no? Probablemente no vaya al día siguiente, igual que al revés, ¿no? Intentáis venderme un tema que yo lo hago fatal o no me preocupo y esa relación se rompe, ¿no? Yo siempre digo que la realidad es mucho más pequeña, más oscura y tiene peor sonido de lo que te ha vendido el jefe de comunicación, ¿no? Y además, en la realidad, al final siempre se cuela una señora mayor por un lado y pregunta esto cuando sale, ¿no? Y te jode el plano. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero bueno, eso, que la relación de confianza y saber que algo es muy tú es muy importante también a la hora de venderlo. Y luego estiraros un poco y danos una exclusiva, no nos mandéis ahí con otros 50 periodistas. Pero eso cada vez vamos a mejor en eso, ¿no? Eso sí, sí está cambiando. Sí, eso lo estamos trabajando. Sí. Creo que voy a hacer un rollo porque voy a soltar el micrófono, aunque no os lo creáis, no me vais a oír más. Entonces, vea, creo que Enrique quería decir algo y creo que ahora tenemos como 20 minutos para que preguntéis lo que queráis, pero para que se oiga en el vídeo os van a mover, os van a dar el micrófono Chloe, que va a hacer de azafata, y va a daroslo para que se oiga bien. Y yo, antes de, como no voy a hablar más, en algún momento que alguien me cuente dónde está la vanidad personal, el toque que quieres darle como Mario, como Marcus, como José, o como Pepe, o como Enrique, para que se note que es tuyo, para que luego en redes sociales digamos qué bonito el reportaje de Marcus en Yorokobu, o ese tipo de cosas. ¿Dónde está un poquito la vanidad personal en esto de la especialización? Y ahora. Yo quiero hacer una pregunta rápida a vosotros dos, junto a lo que comentáis los videojuegos. Si a veces Internet os está ayudando a cambiar y reconfigurar el contenido de la tele, ¿no? Que tú decías que a lo mejor era difícil convencer, sacar temas de videojuegos, pero luego de repente ves que tiene muchos seguidores en redes y eso os ayuda también a reconfigurar. Sí, Marcus, muy rápido, antes lo hablaba también con Aurora, ¿no? Hay un concepto que vosotros usaréis, entiendo mucho, que es el de la audiencia social, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver con la audiencia que medimos de las televisiones. Yo antes, voy a hablar de mí, quiero decir, mis vídeos, por ejemplo, reciben muy buenas críticas en las redes sociales, ¿no? Si hay 8, 9, 10 comentarios en redes sociales sobre el informativo específicamente, ¿no? Luego está el que siempre nos llama rojos de mierda, ¿no? En general, quiero decir, lo pone siempre, bueno, ya acertaré alguna vez, ¿no? Pero bueno, en general, por ejemplo, mi report reciben críticas muy bonitas y no tiene nada que ver con la audiencia, que siempre se estanca o cae, ¿no? Eso es así de curioso. Antes contaba un ejemplo de Miguel Ángel Oliver, el que conocéis, por ejemplo, que él decía que se comportaba con mis vídeos como un buen padre de familia, ¿no? Que se dedicaba a ganar audiencia durante todo el informativo para malgastarla luego conmigo, ¿no? Sí, bueno, es verdad. Con los videojuegos pasa exactamente igual. Está claro que el consumidor de videojuegos suele ser consumidor de redes sociales. Entonces, el reportaje de videojuegos del informativo de Juan Carlos Flores, quiero nombrarlo porque es alguien que ha luchado mucho, ¿no? porque esos reportajes saliesen y los hace muy bien además, es el reportaje que más repercusión tiene en redes sociales y no es para nada necesariamente el reportaje más visto del informativo. O sea que las redes sociales de alguna forma no reflejan exactamente lo que pasa con tu informativo a nivel general. Luego. No, que te había preguntado a ti, pero tú antes, que no se nos olvide que Sí. quería decir algo. No, vamos a responderte a ti sobre cuáles son nuestros trending topic. Además que son cosas que analizamos con nuestras audiencias. Están muy preocupados por la salud tanto física como mental. Entonces cualquier tema que trate cómo mejorar tu bienestar, cómo alargar tu vida, siempre desde la óptica científica, es decir, lo que tenemos en nuestras audiencias son gente muy dinámica, muy curiosa y no le puedes vender motos. Es decir, en cuanto pones una moto en funcionamiento la detectan y te rechazan y te critican. Entonces ahí tratamos de no andar ni ir por esa línea. Es decir, cualquier información que nos llegue de una agencia tenemos que valorarla en el sentido si eso tiene por detrás, cuando hay ciencia detrás, si eso está sustentado. Es decir, pasa mucho con las compañías de cosméticas que te mandan productos y conceptos nuevos y tú tienes que ver si esos conceptos obedecen realmente a alguna base científica o tienen detrás alguna investigación que esté avalada por la comunidad científica y no por estudios con 4 o 5 personas en
en casa de un amigo, exagerando un poco, ¿no? La salud mental también les preocupa mucho, la nutrición, es decir, cómo la alimentación les puede ayudar a mantener una buena figura o no pasar al grupo de los obesos o sobrepesos. Pero ya os digo, siempre cuando tú le das una información quieren tener la base en la que tú te has sustentado para vendérsela. Si eso falta, no doy la noticia, obviamente, esa información no la doy. Pero porque enseguida se defrauda a tu audiencia. Y luego es distinto las preferencias de la gente que tenemos en la revista a la gente online. La gente de online lo que más le mola son los temas de sexo. Es decir, cualquier información relacionada con la sexualidad es la más retuiteada o la más comentada. ¿Quién pregunta? Uy, no me lo creo. Yo quería volver a... Habéis estado hablando cuando os hemos preguntado sobre la especialización de redacciones y me ha sorprendido que habéis hablado mucho, bueno, también por el tipo de medio, a lo mejor que sois de polivalencia. Al final estáis hablando de que os pasa un poco como a nosotros, en las agencias de comunicación también se nos pide especialización, ¿no? Pero por otro lado, tienes que ser un poco todoterreno, porque te puede venir cliente de todo tipo. Incluso dentro de salud, no es lo mismo el que hace una crema que el que hace una aspirina. Entonces, ¿qué pasa? Una crema, una aspirina. Entonces, ¿cómo convivís un poco con ello y dónde está esa tensión entre quiero hacer un contenido especializado porque lo quiero contar bien o porque quiero divulgarlo, pero no puedo tener una redacción que exclusivamente, no sé si esa persona que dice solo hace contenido de videojuegos, imagino que tendrá que hacer algo más. Entonces, se especializa en algo porque ha ido hacia ahí, pero luego le quiero que sepa contar también si le tengo que enviar a cubrir el libro de Reverte, ¿no? Entonces, sí, esa tensión es un poco también, creo, la que vivimos nosotros. Es que lo decía Mario claramente, ¿no? O sea, es una redacción polivalente, porque aparte es que las peculiaridades del informativo de fin de semana son muy distintas entre semanas. Es que contamos con un tercio de los recursos con los que cuenta la redacción entre semana, ¿no? Hombre, evidentemente, ¿no? La gastronomía es uno de ellos. Que la gastronomía no ocupa ningún tipo de sitio entre semana, ¿no? Y en fin de semana hemos hecho una apuesta por ello porque creemos que el espectador está como más predispuesto, ¿no? A este tipo de contenidos más lúdicos, más distendidos, más de ocio, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sin olvidar tampoco, por supuesto, la política que ha cobrado un protagonismo en los últimos meses tremendo, pero sí tratamos de aliviar de alguna manera, ¿no? Abrir el espectro, por ejemplo, en fin, tener otra forma de ver o de mirar la actualidad, ¿no? Que tiene perfiles mucho más agradables, y apostar por la cultura, y que es una apuesta también decidida nuestra, ¿no? En fin de semana y demás, ¿no? Eso hace que intentemos, dentro de lo posible, crear esos áreas, esos ámbitos de especialización en nuestra redacción, ¿no? Que yo creo que se puede conseguir, porque yo creo que mejora la calidad de la información, hace que el redactor esté más motivado de alguna manera, porque está trabajando en el área que le apetece trabajar, y es una tendencia que marqué desde el principio y que he seguido y creo que nos está dando los frutos deseados. Yo quería preguntaros, bueno, lo del gato se ha quedado ya en ketchup para siempre. Es decir, a partir de ahora, quien no tenga gato, vamos, no sale nada aquí sin gato, de verdad. Nos apropiamos de tu palabra ya. Pero lo que quería decir, ese gato, ¿cómo ves que es ese gato? Ese gato cada vez es más humano, ese gato cada vez es más emocional. Es decir, que aquello que salga, me da igual que de agencia, de empresa, que tenga esa vertiente más humana, más emocional, ¿tiene más posibilidades de que la noticia aparezca? En mis cosas de la cultura, las cosas del comer, en mis cosas de la cultura, yo creo que vamos un poco a lo que va la publicidad. La publicidad ya no vende objetos, lo sabéis todos, sino vende sensaciones, vende una historia, que esa misma historia está vendiendo un teléfono móvil, podría vender un coche, o ¿quién ha sido las cremas, las aspirinas? Una aspirina, ¿no? Al final te está contando una historia. En mis temas, cuando yo hago un tema suele ocurrir eso, ¿no? Intento contar una sensación también, una emoción, un algo. Juan Rulfo
un maravilloso escritor mexicano, decía que él había escrito Pedro Páramo, que es una de las obras cumbres de la literatura universal, simplemente para poder leerlo, porque es un libro que no estaba en su biblioteca y él le gustaría que estuviese, lo escribió para tenerlo allí, ¿no? Yo digo que yo hago los reportajes que a mí me gustaría ver. Exactamente, y además eso me lo permiten hacerlo, y quiero decir que al final es un poco mi firma. Reportajes que al final me emocionan. Puede ser un señor que es el último día en la pastelería que ha estado regentando durante 60 años, o una obra de teatro como la semana pasada sobre los fantasmas del edificio Windsor, ¿no? O sea, al final yo creo que lo que nos permite, en mi caso, en el fin de semana, es contar esas historias, como decíamos antes, mirándolas un poco de otra forma. No importa exactamente, sí, quizá más humano, ¿no? Historias que el gato siempre tire un poco hacia la emoción, algo emocional, en mi caso. Y que tengan personalidad. Yo creo que hay que buscar también un sello, una identidad, ¿no?, propia. Y los redactores, a la hora de elaborar sus informaciones, yo les insisto mucho que tengan, ¿no?, que trasladen también su personalidad, su gusto por las cosas, su visión de las cosas, para que tenga la información un sello propio, una identidad propia, ¿no? Yo creo que eso es importante. Jugando con esos aspectos emocionales y demás, que hay que jugar siempre, ¿no?, a la hora de contar las cosas, ¿no? Pero siempre se puede contar lo mismo, pero con tu punto de vista, tener un valor añadido, ¿no? Yo creo que ese es el valor añadido que yo busco también en los redactores y en la redacción, de no contar lo mismo de los demás ni de la misma manera. Hasta la información política, que yo creo que sí, ahora prima mucho, pero creo que tenemos un estilo propio también de contar la información política, pues buscando esos perfiles que tiene un mitin, que la puedan hacer atractiva, ¿no? El arranque de la campaña el fin de semana del otro día, pues tuvo elementos muy... el niño de Rajoy, el beso de Domenech con el nuevo beso en los morros, el otro beso. O sea que siempre hay imágenes, motivos para que el periodista tenga un punto de vista que vaya más allá, ¿no?, de lo puramente informativo, sino que atienda a otro tipo de situaciones. Y la política en Telecinco, y imagino que estaréis muchos de acuerdo, pues se cuenta de una manera especial, y se hace más atractiva, más liviana, ¿no? Es información, pero contada... Liviana es una palabra muy buena, sí, para la política, sí. De una forma más atractiva, ¿no? Sí. Yo pongo dos ejemplos, Teresa, perdón, que parece que he venido a hablar de mi libro todo el rato, me estoy dejando hablar. En Nacional, por ejemplo, nosotros en el informativo diario de 4, quiero decir nombres y apellidos, el nombre a Rosa Conde antes, Juan Carlos Flores, creo que es gente que se merece que se sepa su nombre, ¿no? José Antonio Nicolai es un tipo que cuenta Nacional y que podría estar contando perfectamente cultura, absolutamente perfectamente, y sería un magnífico reportero de cultura seguro, ¿no? En eso de las señas y las marcas, yo soy un caso bastante particular. Yo en mis reportajes no sale mi voz y no sale mi imagen. Yo nunca jamás hago una medianilla ni locuto yo, ¿no? Locutan los protagonistas del vídeo. Si es un Pérez Reverte, hablabais antes, todo el vídeo es Pérez Reverte. Si es Antonio López, todo el vídeo es Antonio López. Pues esa desaparición absoluta de mí en mis reportajes ha hecho que sean reconocibles. La gente sabe que un reportaje es mío cuando ni siquiera está mi voz y ni siquiera está mi imagen, ¿no? Como decía Pepe, por la forma de contarlos, claro, por la forma de montarlo, la forma de afrontarlos, ¿no? Entonces, el sello ese a veces no es solo que se te vea, es simplemente cómo mirar los temas. Como nadie más pregunta... bueno, pues ahora preguntas, pues ahora yo, haberlo dicho antes. A mí hay una cosa que también me parece que es a tener en cuenta, me gustaría que me dijerais, el que quiera, bueno, pero quiero empezar por Marcus, porque me da la sensación de que Yorokobu tiene una audiencia muy definida, igual me equivoco, me dices que no, pero por lo menos nosotros muchas veces tenemos en cuenta que una de las cosas que lee la gente de determinada edad es Yorokobu y no leen otras cosas, por ejemplo. Me gustaría saber un poco cómo tenéis en cuenta a la hora de tratar vuestra especialidad a quien tenéis al otro lado. ¿Cómo tenéis de definido a quien tenéis al otro lado? Por ejemplo, Enrique ha dicho una diferencia entre la gente que lee muy interesante papel y la gente online. Pues un poco cómo tenéis en cuenta a la hora de enfocarlo, más allá de cómo haces el reportaje que a ti te gustaría ver, también cómo tenéis en cuenta al que realmente lo va a ver, porque tenéis audiencias diferentes. En el caso de Muy Interesante, todos los redactores cuando escriben están pensando en el lector, porque cuando piensan en ellos mismos normalmente fracasan, porque no han transmitido bien la historia. Es decir, tú siempre cuando escriben la historia enseguida lo detectas, además que como ya están adiestrados y son unos profesionales como la copa de un pino, y no lo digo yo porque trabajé con ellos, cuando quieren imprimir sus sensaciones, sus historias, su modo de ver, dejan de lado a
al lector, al posible lector, y la historia no se entiende. Es curioso que cuando la personalizas tanto y no has pensado cuando la estás elaborando a quién te diriges, esa información es fallida. Eso es importantísimo. Igual en vuestro caso todavía más, ¿no? Porque Sí. es una cosa que tiene que entender forzosamente del otro lado. Lo tiene que entender y siempre tienes que ser fiable. Es decir, la palabra que define muy interesante y la que nos mantiene donde estamos es fiabilidad. Y eso, bueno, pues se consigue trabajando mucho, buscando siempre la excelencia y no defraudando. Entonces tu audiencia, tú te debes a tu audiencia, exclusivamente. Sabemos cómo es, sabemos lo que quiere y nosotros le damos eso. La tenéis muy definida. Sí. Sí, nosotros por supuesto también. Nosotros tenemos el target, lo que se llama el target, y hacemos análisis constantemente sobre el target de la audiencia que tenemos. Sabemos qué público es, sabemos que es un público con unas características particulares de edad y demás, y adecuamos los contenidos. Por ejemplo, los videojuegos, pues sabemos que el público, el target de 4 es mucho más receptivo a ese tipo de contenidos. Por lo tanto, si analizáramos los reportajes dedicados a videojuegos en una y en otra cadena, pues veríamos que 4 informa mucho más, porque tiene un público que es mucho más proclive a recibir ese tipo de contenidos. El nuestro es más adulto, con lo cual los videojuegos pues les llega... O sea, el análisis del target te determina también los contenidos y lo tenemos absolutamente en cuenta siempre. Si diferenciáis también entre on y off, es decir, si hay contenido solamente para digital, pues permitís ciertas licencias que a lo mejor no se permitirían en off, o sea, que también es distinto target, aunque hay algo común, y el target que compra la revista o que ve el diario, Claro que sí. y girará a la web o cualquier cosa, Sí, pero sí. también es muchísimo más amplia la de digital. Muchísimo más amplia, Eso, hay claro. veces que generáis contenido ad hoc. Sí. Muchas veces sí, pero ellos tienen también su propia línea de actuación. Y Megamedia actúa con arreglo a sus intereses. Y su espectro mucho más amplio que el nuestro. Y probablemente sean bastante más joven. Hay contenidos nuestros informativos que les interesan. Y luego tienen ellos su propia línea y sus propios trabajos y sus propios encargos y sus propias noticias. No, está claro que en digital te permites licencias que a lo mejor en papel, también por el formato, es decir, nosotros lo creamos como un formato que a lo mejor vas a estar 40 minutos o una hora con él y que tiene, bueno, pues que te has currado para que te lo lleves y sea más serio y todos esos temas. Y en digital intentamos ser más informales, pero en realidad tú antes decías que somos un medio escrito, pero en los últimos meses... o sea, el mes pasado nos vieron más de 4 millones nuestros vídeos en Facebook, entonces estamos ahí también en una transformación. Es verdad que creces muy rápidamente, pero también empiezas a recibir ciertos seguidores que a lo mejor dices, pues a lo mejor no es exactamente nuestro lector porque te ha enganchado con un vídeo que le interesaba, pero luego todo lo demás no le interesa. Entonces estamos también un poco en ese momento y también, no diría preocupados, pero sí un poco inquietos con el tema de Facebook, ¿no? Ahora acabo de leer una noticia del director de Facebook en Europa que dice los próximos 5 años es vídeo, ¿no? O sea, hay como un intento de matar al texto, ¿no? Un intento de matar, pero a la vez es una visión muy pobre, ¿no? Porque yo creo que vosotros lo sabéis, si queréis llegar a un público exigente o a alguien que quiere destacar en el mundo, tiene que profundizar, tiene que leer cosas. Entonces estamos ahí en ese momento de decir, no ha bajado nuestra audiencia de los artículos, pero no crece todo lo que debería crecer debido a este énfasis en... Entonces también va a ser interesante a ver si alguien se inventa una forma de no depender tanto de Facebook. Entonces un poco donde estamos ahora dándole vueltas. Sí, yo os quería preguntar, ahora que os veo ahí un poco como medios explicando a gente de la empresa, de la agencia, y viendo un poco también las necesidades que tenéis, ¿no? Con la gente especializada o transversal, pero que se especializa en algo, me planteo si seguramente hay algo que hacemos nosotros a veces con los políticos, ¿no? Que un político es algo que parece un periodista, sabe o sea, llega ahí, ¿no? Está en una comisión, pero no puede no conocer la profundidad de todo, ¿no? Entonces, a veces desde las empresas, desde las asociaciones, se presentan, o sea, a ver si me explico. En lugar de estar vosotros ahí, estar aquí y que alguien de una empresa, por ejemplo, de videojuegos, ¿no? Reuniésemos a los redactores que hablan sobre videojuegos, ¿sabes? Y les explicase, pues, las tendencias, los programas, ¿sabes? Porque veo también una necesidad un poco de decir, oye, y entiendo también que vuestro ritmo debe ser como el nuestro, ¿no? A veces estás
en el ajo y no puedes ni siquiera formarte. Te formas seguramente con la entrevista que haces, con lo que te cuenta el cliente, pero te gustaría profundizar más, tener un momento como este y decir, oye, he estado allí con no es una rueda de prensa, no es nada parecido, es un tío que es un experto de no sé qué, que nos ha explicado dónde viene esto y por dónde cree que él que va, que puede ser una consultora, que puede ser una empresa, que puede ser una empresa de alimentación, de salud, sin vender nada, ¿vale? Simplemente a lo mejor un poco para generar esa confianza y ese decir, a ver, yo estoy cada vez más convencido que lo que tienen que dar las empresas y las agencias a los medios y a la gente es algo útil. Útil, me refiero a que te sirva, aunque sea emocionalmente, o que te sirva prácticamente para bajar de peso, para cocinar mejor o para entender mejor, no sé, cuál es el último vídeo que está ahí. Yo, un par de cosas. La primera es que yo creo que los cuatro que estamos aquí, nuestro trabajo es primo hermano de nuestro ocio, ¿no? Y de nuestros gustos. O sea, que eso que dices tú probablemente lo hacemos porque sí. O sea, yo he ido a ver la exposición del Bosco, luego no sé muy bien si haré un reportaje, pero yo la he visto porque me gusta, ¿no? Entiendo que Pepe va a unos restaurantes también porque le gustan, luego de ahí puede haber un reportaje o no, de ciencia. O sea, quiero decir que eso que tú propones lo hacemos, digamos, personalmente, porque por eso, ¿no? Porque nuestro trabajo y nuestro ocio está un poco difuminado, ¿no? Es verdad también que eso que dices antes se hacía mucho más, sobre todo en prensa escrita también, ¿no? Que era comer con la gente, por ejemplo, ¿no? El de Internacional come con el delegado de negocios de Japón porque sí, a ver qué le cuenta, ¿no? O el de Palestina, y había unas relaciones que ya no las hay, ¿no? Ahora en las televisiones, en particular hablo de las televisiones, se quiere que el redactor esté sentado en su puesto. O sea, si yo voy a ver una peli porque posiblemente pueda haber un reportaje chulo ahí, eso será en mi tiempo libre, no será en un tiempo que yo ocupe del trabajo, ¿no? Se prefiere al redactor sentado en la mesa que no haciendo relaciones o escuchando, por ejemplo, eso que dices tú, que toda la vida se ha hecho, ¿no? Se sigue haciendo también, ¿no? Pero posiblemente eso no contaría nunca como horas de trabajo. Eso significa buscar información, ¿no? Sí, lo de toda la vida, tener contactos, claro. agenda, contactos, ¿sabes? Pues que ahora ni hay tiempo, ni disponibilidad, ni... Pero antes valía millones. Yo me acuerdo cuando la gente se la fichaba en la radio porque la tenía la agenda agenda de la en definitiva, las fuentes. Sí, claro. Pero yo creo que es bueno también instarles a que tengan los ojos muy abiertos y que estén permanentemente, ¿no? Haciendo periodismo y buscando perfiles nuevos y distintos. Pero yo creo que el problema fundamental es la falta de tiempo, de disponibilidad. O sea, redactores vienen los viernes y los tengo ocupados, todos tienen ya sus entrevistas concertadas, tenemos ya trabajado desde el jueves lo que Y que queremos. Estamos muy justitos en los sitios, y nosotros también, somos Es los que somos. es una consecuencia de la reducción de equipos. Claro, Sí. claro. Es decir, nosotros, muy interesante, tenemos la mitad del equipo de hace 10 años y producimos el triple, y no estoy exagerando. No. Entonces, claro, eso que exige que todos mis editores estén en el ordenador sentados generando información. Bueno, pero para eso estamos las agencias, ya os llamamos de información. No, pero y hacer un viaje es todo un lujo. Ya. Un lujo en el sentido de que ahora tengo un redactor en Alemania haciendo un reportaje invitado por una agencia de comunicación, generas un descalabro en el equipo. Claro. 2 días fuera un redactor se descuadra. De eso nos damos cuenta nosotros, porque hay viajes súper interesantes que tienen contenido relevante, pues que nos damos cuenta que la gente no puede. Intentas hacerlos los más cortitos posibles para que puedan ir, porque si no la gente, aunque veas que tiene intereses, que no los puede hacer. Yo antes, para escribir un reportaje, y no estoy exagerando, de 6 páginas o 7 en la revista, podría hacer un par de viajes nacionales y 3 o 4 salidas locales para hacer ese reportaje. Hoy eso se resuelve con correos electrónicos. Y buscando en internet, ¿no? Bueno, buscando en internet, pero cuando ya te pones en contacto con tus fuentes, normalmente no vas a visitarlas, sino, oye, que te puedo mandar un cuestionario o te puedo llamar por teléfono para que me resuelvas esto. Antes eso no era así. Oye, quiero contactar con tal doctor, le llamabas, ¿me puedes recibir? Y no había ningún problema en salir a la redacción, cogerte un taxi, estar con él 2 horas, volver y seguir trabajando. Ese acto hoy día, Es excepcional. a mí no, es que a mí me provoca tal desajuste en el equipo porque vas con tantos objetivos que tienes que ir cumpliendo día a día que se convierten, y lo digo así, en auténticos lujos, cuando debería ser lo contrario. Hombre, bueno, como somos muy cumplidores, hemos llegado al final, hemos cumplido el tiempo, además la gente tiene citas. No sé si alguno de vosotros quiere decir algo para terminar, pero estáis dispensados. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, nosotros estamos más que encantados. Nos encanta recibir este tipo de personas. Fijaros qué quórum ha habido. Pues nada, muchas gracias.
Gracias.